Iglesia Bautista Misionera de Florida le invita a escuchar el siguiente mensaje que edificará su fe. Muy buenos días, nuevamente, otra vez. Esta semana nosotros en nuestra iglesia estamos predicando de Romanos también, como ustedes. Entonces dije, bueno, voy a tomar un mensaje que ya había predicado hace un tiempo y voy a predicar acá. Y claro, y ayer un hermano me dice, pero allá también están predicando Romanos. Entonces vas a estar pisando sobre el... Entonces no quería hacer eso. Así que acompáñenme, vamos a ir a Hechos, el libro de Hechos. Libro de Hechos, capítulo 2. Vamos a estar ahí en Hechos, capítulo 2. Hechos, capítulo 2, versículo 43. Dice así. Versículo 42. Dice, y se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión, al partimiento del pan y a la oración. Sobrevino temor a toda persona y muchos prodigios y señales se hacían por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían todas las cosas en común. Vendían todas sus propiedades y sus bienes y los compartían con todos según la necesidad de cada uno. Día tras día continuaban unánimes en el templo y partiendo el pan en los hogares, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y hallando favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día al número de ellos los que iban siendo salvos. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por este pasaje en tu palabra donde nos hablas de la comunión que tenemos que tener como hermanos. Padre, te doy gracias por el tiempo ahora, Señor, en tu palabra. Pido, Señor, que tu Espíritu Santo obre en nuestros corazones con poder y que podamos salir de aquí desafiados a vivir como tú quieres, Padre. Pido, Señor, que tú nos guíes en esta mañana, que tu palabra, Señor, pueda penetrar en nuestros corazones. Damos gracias en el nombre de tu Hijo Cristo. Amén. En el año 2007, en julio, ya no sé hace cuántos años fue eso, tuve que buscar la fecha porque no me acordaba realmente. Nosotros con mi familia teníamos una casa, un terreno grande. Si fueron a mi casa saben de lo que estoy hablando. Es un terreno grande porque mi papá tiene una maderera, eso tiene que ver con la historia. Resulta que un día la casa estaba justo en el medio de todo el terreno y alrededor la maderera de mi viejo, ¿no? Entonces no estábamos en la casa, nadie. Mi papá había ido a algún lado, mi hermana estaba allá, y yo tengo muchos hermanos. Entonces era raro que no había nadie en la casa. Bueno, en un momento le llaman a mi mamá y le dicen que la casa se había prendido fuego. Y bueno, lógicamente la historia es más interesante, después les puedo contar. Pero básicamente habíamos perdido toda la casa. Pero no se prendió fuego nada de la maderera. Eso fue interesante, eso fue la providencia del Señor. Pero eso no fue mi punto ahora. Lo que me acuerdo que pasó en ese momento fue que cuando pasó eso, lo primero que hizo la gente del barrio, amigos, clientes de mi papá y todo eso, la gente nos trajo cosas. La gente nos trajo un montón de cosas. Imagínense, julio 2007, el año, no sé si ese año o el año anterior había nevado, así que eran unos inviernos un poco más frescos como ahora. Imagínense, nosotros estábamos con lo opuesto, nada más. Entonces, me acuerdo que fue un resultado inmediato, que la gente vino a traernos cosas, porque es lógico, perdiste todo, ¿qué más vas a hacer? Aún nosotros no teníamos bebés en ese momento, pero había mucha gente que nos trajo ropa aún de bebé, porque literalmente nos decían que fueron al armario y sacaron toda la ropa y lo metieron en bolsa y lo trajeron, ni miraron lo que había. Aún esto fue de gente que
no era creyente. Fue lo primero que pensaron. Entonces, así como es lógico para nosotros decir, si alguien pierde todo, lo primero que pienso en hacer, si alguien es un ser querido, un amigo, voy a llevarle cosas. Hay una situación lógica luego de que nosotros somos salvos. Cuando creemos en Cristo, ponemos nuestra confianza en Él y pasamos de muerte a vida, lo primero que hacemos es lo que se ve acá en capítulo 2, versículo 43. Hay algo que ellos hicieron que fue inmediato, lo primero que hicieron, que fue tener comunión entre ellos. Lo primero que hicieron fue juntarse. Fíjense el versículo 44, todos los que habían creído estaban juntos. En este pasaje nosotros veremos la clase de comunión que Dios quiere que tengamos, el tipo de comunión. Y lo que veremos es que el resultado lógico después de la salvación es la comunión, es lo que acabo de mencionar. Entonces, en este pasaje, versículo 43 al 47, vamos a ver 3 lecciones que tomamos de la comunión que tuvieron los hermanos de la primera iglesia. 3 lecciones de la comunión de los hermanos de la primera iglesia. Ahora, les doy un poco más de contexto para dar más brillo a este pasaje, porque es muy interesante y lo hace muy lindo. El contexto inmediato de esto, estamos Hechos 1, Hechos 2. Mucho tiempo no pasó. O sea, mucho tiempo de Hechos, no estamos en Hechos 19 ni nada de eso. Estamos recién arrancando el libro de Hechos. Entonces, veamos lo que acaba de pasar. Capítulo 1, 9, si podés mirar ahí, capítulo 1, 9, lo que acaba de pasar es que Jesús se acaba de ir al cielo. ¿Recuerdan eso? Después de haber dicho estas cosas, fue elevado mientras ellos miraban y una nube lo recibió y lo ocultó de sus ojos. Entonces Jesús literalmente se acaba de ir. Y ellos, versículo 14, ¿a dónde se van? ¿A dónde se van? Al aposento bajo, al aposento alto, ¿no? Dice, todos ellos estaban unánimes, entregados de continuo a la oración junto con las mujeres. Bueno, y dice que fueron al aposento alto, estaban ahí. Regresaron a Jerusalén y estaban ahí en Jerusalén. Después eligen a Matías como el que reemplaza a Judas, pero lo próximo que viene, inmediatamente, capítulo 2, versículo 1, ellos todavía estaban, ¿en dónde? Estaban en Jerusalén, todavía estaban en el aposento alto. Entonces no estamos pasando años acá. Pasaron, tal vez ni un solo día pasó acá. Versículo 1 de capítulo 2 dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos en un mismo lugar. Otra vez, en Jerusalén, ahí mismo. Ahora, el día de Pentecostés es un día que hay mucha mala interpretación con esto, pero para un judío, el día de Pentecostés era una fiesta muy especial que se hacía. Todos los años era exactamente igual, por muchísimos años había sido así, y hasta el día de hoy, según tengo entendido, se hace algo muy similar. Jerusalén era la ciudad principal donde esto se realizaba, y sacándolo de un comentario, dice así: Pentecostés era una fiesta judía instituida por Dios para celebrar la cosecha. Esta fiesta se celebraba 50 días después del domingo de Pascua. Pentecostés significa 50º, o como decimos acá, 50avo, ¿no? Era 50 días después de la Pascua. Entonces, fíjense dónde estamos, nos da incluso los días, la fecha y todo. Jesús, ¿cuándo murió? ¿Cuándo murió? ¿Cuándo muere Jesús? No en qué año, pero ¿en qué fiesta? En la Pascua. Ahora estamos, ¿cuántos días después de eso? 50 días. No pasó ni mes y medio de que Jesús murió. Un poco más de mes y medio. Esta también se llama la fiesta, si haces una lectura anual o viste en los primeros libros de la Biblia, esta es la llamada fiesta de las semanas, o también en hebreo se dice Shavuot.
En Éxodo 34, 22 y en Levítico 23 se instituye esta fiesta, y entonces Dios dice: contarán desde el día que sigue al día de reposo, desde el día en que trajeron la gavilla, eso era el día de la Pascua, de la ofrenda mecida, contarán 7 semanas completas. Si haces rápido la matemática, son ¿cuántos días? Son 49 y un día más, 50, ¿no? Era así, contarán, y después dice, literalmente hace la matemática por vos, versículo 16, contarán 50 días hasta el día siguiente al séptimo día de reposo. Entonces presentarán una ofrenda de espiga tierna al Señor. Entonces ahí instituye la fiesta. La primera fiesta de la Pascua se llama la fiesta de las primicias. Le doy un montón de datos raros, pero tiene sentido. La fiesta de las primicias era como a mitad de la primavera, se presentaba el primer fruto de la cebada, que crecía rápido, y 50 días después ya es verano. ¿Está bien? Entonces estamos a mitad de primavera y después pasamos 50 días, ya estamos en el medio del verano. Ahí se cosecha más el trigo, ¿no? Esto es lo que se trae al Señor en la fiesta de las semanas o Pentecostés. Entonces tiene mucho sentido pensar que era una fiesta muy, muy hermosa, muy solemne, que la gente disfrutaba mucho, porque si crecía el trigo, eso, ¿qué haces con eso? ¿Qué se hace con el trigo? Pan, el alimento más básico, harina, sí, haces harina y que después se transforma en pan. Entonces tener trigo era estar, Señor nos bendijo. Ahora se trae el trigo, el pan, mucho más importante que la cebada. Entonces, de vuelta en Jerusalén, había mucha gente que estaba cumpliendo esta ordenanza, ¿no? De venir hasta Jerusalén con sus familias, con sus ofrendas, con sus cereales, sus ganados, y vienen a hacer lo que hacen todos los años. Vienen de todos lados y vienen a presentar sus ofrendas porque están agradecidos al Señor por el trigo. Pero pasa algo que lo cambia todo. En esta fiesta que se hace todos los años, ocurre algo muy interesante. Dice versículo 2 de capítulo 2, y de repente vino del cielo un ¿qué? Un viento. Vino un viento, una ráfaga, un trueno. ¿Qué vino? Un ruido. Hay ruido, ¿no? Ahora, ¿eso qué significa? Está lloviendo. No tenemos lluvia acá adentro, gracias a Dios, pero vino un ruido. La Reina Valera le dice que vino de repente un estruendo. Y después dice, como el de una ráfaga de viento. Entonces fíjense que no es una ráfaga de viento, eso es gratis, pero no es una ráfaga de viento, es un ruido que llenó toda la casa donde estaban sentados. ¿No te pasó alguna vez que hubo un estruendo muy grande en algún lado y toda la casa te tembló? A mí me pasó, es muy interesante. Fíjense que también no llenó todo el barrio, no llenó toda la ciudad, solamente la casa donde estaban sentados. Solamente el aposento alto. Y dice versículo 4, todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba habilidad para expresarse. Quiero que entendamos que esto no fue un éxtasis, que empezaron a hablar sin sentido, sino que dice en otras lenguas. Tal vez se podría decir en otros idiomas, en idiomas que ellos no estaban hablando antes. Hay que ver también el contexto acá, de por qué decimos que esto no fue un éxtasis. Creo que entienden esto, pero lo menciono nomás. Versículo 5 dice que había judíos que moraban en Jerusalén, hombres piadosos, procedentes de todas las naciones bajo el cielo. O sea, si vienen de muchas naciones, ¿van a hablar todos el mismo idioma? No, lógicamente no, van a venir de un montón de lugares. Al ocurrir este estruendo, otra vez el ruido, la multitud se juntó y estaban desconcertados, porque cada uno los oía hablar en su propia lengua. Entonces no fue un éxtasis, eran lenguas, eran idiomas. Versículo 7 dice, estaban asombrados y se maravillaban, diciendo, miren, ¿no son galileos todos estos que están hablando? Es como decir,
en el medio de Israel, ¿no son estos los porteños que están hablando? ¿Cómo es que los oímos? ¿Cómo es que cada uno de nosotros los oímos hablar en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos y elamitas, habitantes de Mesopotamia, y ahí menciona distintas regiones en donde se hablaban distintos idiomas, tanto judíos como prosélitos, gente que se había convertido al judaísmo, cretenses y árabes. Los oímos hablar en nuestros propios idiomas. ¿De qué cosa hablaban? Versículo 11. De las maravillas de Dios. ¿De qué estaban hablando? ¿Cuál era la maravilla que acababa de pasar hace solamente 50 días? ¿Cuál era la gran maravilla? La resurrección. Hablaban de lo que acababa de suceder. Cristo murió, resucitó, ascendió al cielo. Claramente van a hablar de eso. Ellos lo vieron. ¿Cómo no van a hablar de eso? El propósito de estos idiomas no fue el idioma en sí, no fue las lenguas en sí mismo. El propósito fue evangelismo. El propósito fue predicar a Cristo. No importaban las lenguas. Ellos querían hablar de la maravilla del Señor. Versículo 2, versículo 37, dice: al oír esto, conmovidos profundamente, después de que Pedro predica el Evangelio, conmovidos profundamente, dijeron a Pedro y a los demás apóstoles: hermanos, ¿qué haremos? Entonces Pedro les dijo: arrepiéntanse y sean bautizados cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados y recibirán el don del Espíritu Santo. Básicamente les dijo: sean salvos, crean en Cristo. Entonces, en todo este contexto, llegamos a nuestro pasaje, versículo 41. Entonces, los que habían recibido su palabra, ¿la palabra de quién? La palabra de... ¿Quién es el de? De Dios, pero ¿quién? ¿Por medio de quién? Del apóstol Pedro. Entonces, quiero que estemos bien en contexto. Pedro acaba de hablar. Entonces, los que habían recibido la palabra de Pedro fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 almas. 3,000 es un decir, porque 3,000 era contando los hombres, más que nada. Lo más probable es que eran contando los hombres. Probablemente eran muchísima más gente. Igualmente, 3,000 almas. Fue algo increíble. Yo no sé si vieron alguna vez 3,000 personas todos juntos en un solo lugar. Es un caos, es un caos. Entonces, en medio de todo este caos, entendemos por qué habían tantas personas por Pentecostés. ¿Cuál es el contexto de toda esta situación? Y menciono todo esto porque, como se dice la frase, un texto sin contexto es un pretexto, dicen. Entonces no quiero dar un pretexto, quiero que entremos bien en tema. Con un evento así tan grande, se hicieron salvas tantas personas y todo este caos, hay algo que ellos hicieron inmediatamente. Todos se pusieron de acuerdo en algo de inmediato. ¿Qué fue? Juntarse, tener comunión. Otra vez, veremos qué clase de comunión tuvieron ellos y qué aprendemos de ellos. 3 lecciones de la comunión de los hermanos de la primera iglesia. La primera lección que vemos, y todo eso fue la introducción, la primera lección que tenemos acá es que la comunión se da dentro de una estructura definida. Aunque había tanto caos, tanta gente, ellos convinieron en hacerlo en una estructura que lo llevamos aún hasta el día de hoy. Es muy interesante eso. Ellos fueron primero parte de la iglesia de inmediato. Dice, versículo 41, se añadieron como 3,000 almas. No necesitaron estudiar, no necesitaron grados académicos, no necesitaron 3 años de membresía en algún espacio. Ellos inmediatamente se convirtieron, se bautizaron al primer momento oportuno
y fueron bautizados, y fueron añadidos a la iglesia. Creyeron, se bautizaron y ya está. ¿Y qué fue lo primero que hacen? Ahora, fíjense, el texto dice, después de que Pedro les habló, versículo 40, sean salvos de esta perversa generación, versículo 41, entonces hicieron esto. Ahora, Pedro no les dijo qué hacer. No les dijo, bueno, ahora vayan, armen un templo, ¿no? Pongan una cruz atrás, armen un púlpito. No les dijo nada de eso. Nada. Ellos inmediatamente, lógicamente dijeron, vamos a hacer esto. Se dedicaban continuamente, es una palabra que está muy bien traducida, se dedicaban continuamente, es una sola palabra, perseveraban, dice la Reina Valera, pero da la idea de que era continuo. Se dedicaron con fervor, con ganas a esto. Vemos acá 4 sectores en los que se dedicaban. Fíjense, no quiero hacer mucho lío con los puntos, pero son 4 sectores que ellos se dedicaban. Se dedicaban primero a ¿qué cosa? Versículo 42. A ver, ayúdenme. A la doctrina. A la enseñanza de los apóstoles. A la enseñanza de lo que los apóstoles le acaban de decir. Número 2, ¿a qué otra cosa se dedicaban? Comunión. A la propia comunión. Número 3, al partimiento del pan. Y número 4, otro que no sea Rosita, a la oración. Muy bien. Esto nos da, si te pones a pensar, esta es la estructura de una iglesia. Así es la iglesia, es el ABC de una iglesia. Vemos entonces primeramente la estructura en sí, la enseñanza de los apóstoles. Ellos buscaron saber más de los que les habían hablado de la palabra de Dios. No tenían los rollos del Antiguo Testamento, pero ahora están hablando estos hombres enviados de Dios con palabras que no habíamos entendido hasta este momento. Entonces quiero saber más. Quiero saber más. Esto es lo que también Cristo les ordenó hacer unos 50 días antes. En Mateo 20:16 dice: pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte que Jesús les había señalado, después de que Jesús resucitó. Vayan pues, dice, y hagan discípulos de todas las naciones, acá están casi todas las naciones más o menos, bautizándolos, es lo que acaban de hacer, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado. ¿Quién le tenía que enseñar a quién? A ver, Jesús está hablando con quiénes en Mateo 20. Con los apóstoles, con nadie más, solo con ellos. Les dijo, ustedes tienen que ir a enseñar a toda esta gente. Ustedes son los maestros ahora. Vayan y enseñen. Recuerden, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Él los puso como encargados de toda la enseñanza. Y versículo 43 de nuestro pasaje en Hechos 2 dice: sobrevino temor a toda persona y muchos prodigios y señales se hacían por los apóstoles. ¿Por qué se hacían los prodigios y señales? ¿Era para mostrar qué tan interesantes eran los apóstoles? No, era para decir lo que Jesús les dijo: yo estoy con ustedes. Yo les mandé a hacer esto, yo los voy a acompañar. Estos milagros que ellos hacían confirmaban que lo que hacían los apóstoles era lo que Dios quería que hagan. Que esto era directamente lo que Dios decía. Y dice que sobrevino temor a toda persona. Ahora, voy de vuelta para atrás, y perdón que hago tanta vuelta, pero en capítulo 2, versículo 13, habían unas personas muy ingratas que miraron todo esta cosa increíble y dijeron algo, se burlaban, dice, pero otros se burlaban y decían, están borrachos. Solo están borrachos. Pero ahora, versículo 43, tal vez una media hora después, sobrevino temor sobre todos, sobre los que se maravillaban y sobre los que se burlaban también. Porque ahora vieron, esto es real, vieron los milagros, vieron las señales, los prodigios, y dijeron, esto viene en serio, esto es de Dios.
También ahí vemos que no solamente ellos buscaban saber más, así como de un momento al otro, sino que estos se dedicaban continuamente. Iban continuamente a Pedro y a los otros apóstoles a saber más. Era continuo. Es tan continuo esto como en Romanos 13:6, cuando lleguen ahí van a ver, dice, pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Así como un gobierno atiende continuamente a los tributos, a los impuestos, así continuamente estaban ellos en la enseñanza de los apóstoles. Ahora, una nota al pie. No hay apóstoles el día de hoy, gracias a Dios, no hay apóstoles. Ya la Biblia se ha completado, no necesitamos nueva revelación. Después podemos charlar un rato de eso, pero ahora no vamos a meternos ahí. Pero esta situación de ir a los apóstoles, si lo pensás bien, es lo que hacemos hasta el día de hoy. Es literalmente lo que hacemos al día de hoy. Vamos a la palabra de los apóstoles. Vamos a ver, Pablo, ¿qué fue? ¿Un qué? Un apóstol. Entonces vamos a ver lo que dice Pablo. ¿Por qué? Porque es el que Dios mandó como apóstol. Uno de los apóstoles. Vamos a Pedro, a ver la palabra de los apóstoles. Vamos al Evangelio de Marcos, ¿no? El apóstol Marcos, no es apóstol Marcos, pero es la palabra de Pedro que le dio a Marcos, del apóstol Pedro que le dio a Marcos, y Marcos escribió lo que Pedro dijo. Entonces, hacemos esto hasta el día de hoy. Vamos a la palabra de los apóstoles, a lo que dijeron ellos. Pero no fue la palabra de ellos, sino que fue lo que predicaban de Dios. Todo lo que tiene que ver con Jesucristo. La resurrección, lo que Cristo hizo a nuestro favor. Y eso es lo que hacemos hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy vamos a ver qué dicen los apóstoles. Entonces, quiero que veamos que esta comunión tenía una estructura. Esa es la lección que tomamos de acá. No fue algo desordenado. Hay iglesias en donde no se predica la Biblia, en donde no se va a la palabra de los apóstoles. Se hace cualquier otra cosa menos eso. Se canta todo el tiempo, se divierten, comen un montón de cosas, pero la enseñanza, ¿dónde está? Para estas personas acá fue lógico ir a la palabra de los apóstoles. Dame más, enséñame. Es necesario para una iglesia volver a la enseñanza de los apóstoles. Elemento necesario número 2, la propia comunión. No solo se juntaron a charlar, sino que había comunión real. Había algo que los conectaba a todos juntos. Querían verse cara a cara, querían estar juntos. Fue necesario. Hay una persona que se fue hace muchos años de la iglesia, pero se lo escuchó decir: no, yo estoy bien con el Señor, porque yo leo mi Biblia todos los días. Ahora, esa declaración, ¿está bien o está mal? Yo no necesito ir a la iglesia. Yo estoy bien, leo mi Biblia todos los días, yo estoy en comunión con el Señor y ya está, y está bien eso. Según este pasaje, ¿está bien? No, está equivocado. ¿Por qué? Porque ellos apenas se convirtieron, buscaron juntarse con otros creyentes, inmediatamente, fue necesario, fue espontáneo, fue lo primero que le vino a la cabeza, fue necesario. Tercer elemento es el partimiento del pan. Puede ser que acá tenga que ver con comer, que eso está bueno, a mí me gusta comer, y muchas veces cuando nos juntamos comemos, ¿no? Hace unos 15 minutos estábamos orando en el fondo, ¿no? Pero está bien eso. El Señor quiere que nos juntemos a comer. Es una parte de la comunión. Necesitamos también comer. Pero acá el pan es el pan. No es cualquier pan. ¿De qué se trata acá, obviamente? De la cena del Señor, la Santa Cena. Es interesante que en inglés se dice communion, la cena del Señor, comunión, ¿no?
porque tiene que ver con eso. Fíjense el nivel al que lo pone la cena del Señor, al mismo nivel que la enseñanza de los apóstoles, al mismo nivel que la comunión, el partimiento del pan. Tener la cena del Señor era tan importante como esos dos. Era necesario, era algo que salió, que era ya. Lucas 22:19 dice: y tomando el pan, Jesús, después de haber dado gracias, los partió y les dio, diciendo: esto es mi cuerpo que por ustedes es dado. Hagan esto en memoria de mí. Y eso es lo que hicieron. Ahora, no nos dicen con qué frecuencia lo hacían, no nos dice cómo lo hacían, si era pan de trigo o pan de cebada, muy probablemente era de trigo, pero no nos dice cómo fue ese pan, pero lo que nos dice es que lo hacían, que era fundamental, era necesario hacerlo, que fue algo lógico, espontáneo hacerlo, y a esto se dedicaban continuamente. Cuarto elemento necesario, y ahí lo pueden ver, versículo 42, la oración. Al ver las otras tres características, la enseñanza de los apóstoles, la comunión, el partimiento del pan, tal vez podemos suponer, y esto es mi opinión, no lo tomen como palabra santa, pero podemos suponer que esta oración de la que habla acá, tal vez son oraciones públicas, como las que hacemos nosotros, ¿no? En el púlpito oramos frente a todos en voz alta, ¿no? Por cómo fue también el contexto de toda la gente reunida ahí, muy probablemente haya sido algo más público que privado. De cualquier manera, se dedicaban a la oración. Puede ser que oraban a través de salmos, puede ser que recitaban los salmos, alabando al Señor por las maravillas, recordando el Antiguo Testamento, viendo todas las promesas que el Señor hizo y alabando al Señor en un montón de idiomas, tal vez, pero con sentido. Lo importante es que lo hacían, oraban al Señor. Y era tan importante como seguir la enseñanza, era tan importante como la estructura que estaban teniendo ahí, la comunión, el partimiento del pan, la oración, fue fundamental, fue necesaria, y a esto se dedicaban continuamente. Cualquier iglesia auténtica va a tener estos 4 elementos: la enseñanza, no opiniones de hombres, la comunión, la celebración de la cena del Señor y la oración. Por eso fue tan difícil para nosotros pasar el COVID, ¿no? Porque es como algo faltaba en todo eso. Vernos así por video no es lo mismo. Yo quiero ir y abrazar a Víctor. Víctor, te da unos abrazos de oso, si nunca lo abrazaste. Yo quería venir y tener comunión con mis hermanos, venir a comer un asado, una cosa. Pero entonces, si algo falla en algo de todo esto, ¿realmente es una iglesia? Esta es la estructura que ellos adoptaron inmediatamente. No buscaron lenguas, no buscaron milagros, no buscaron lujos, no buscaron dinero, no buscaron felicidad tampoco, estar bien. No fue un club de amigos tampoco. Ellos buscaban la enseñanza, la comunión, el partimiento del pan, la oración. Hermano, ¿qué estás buscando en la iglesia? Cuando venís a este lugar, ¿qué estás buscando? ¿Estás buscando un club social? ¿Estás buscando compañerismo? Tal vez estás buscando no relacionarte con nadie y solamente escuchar el mensaje e irte a casa. Eso también es incompleto y no está bien. Tal vez venir porque hay que venir, ¿no? El Señor me dice que hay que venir, entonces a mí solo me interesa lo que predique el pastor y después la verdad que la gente son todos hipócritas y no me los banco, entonces me voy. Hay 4 elementos fundamentales que para ellos fueron lógicos. Fue inmediato, fue ya. Se dedicaron a esto continuamente. Entonces, el resultado lógico después de su salvación fue la comunión en una estructura. Vemos otra lección rápidamente. No sé cuánto voy. Bien, voy bien.
La segunda lección que aprendemos de ellos, versículo 44 y 45, fue que la comunión produce actos de amor. Actos de amor. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían todas las cosas en común. Vendían todas sus propiedades y sus bienes y los compartían con todos según la necesidad de cada uno. Hermano, vendé tu propiedad y dame, yo tengo necesidad. No, equivocado. Hay que mirarlo en todo el contexto de todo el libro realmente, y ver qué es lo que está pasando. Primero dice, todos los que habían creído. Esta comunión se da entre hermanos que han creído. Eran todos los que habían creído, no había gente extraña. Tenían todas las cosas en común. Ahora, esta situación de vender sus propiedades y hacer es algo raro. No vuelve a suceder así tanto en el Nuevo Testamento. No, Pablo nunca va a decir, vendan sus cosas y entonces déselo. Él nunca va a decir eso. De hecho, en Efesios 4, él va a decir que trabajes y que con eso des al hermano que tiene necesidad. Entonces da ya otro tipo de instrucción. No fue obligatorio hacerlo, lo vemos en Hechos 5. Fíjense Hechos 5, si quieren ir ahí, Hechos 5, versículo 1. Dice, pero cierto hombre llamado Ananías y su esposa Zafira, ¿no? Esto lo conocen hasta los inconversos. Ananías y Zafira saben quiénes son. ¿Y por qué saben? Porque con Zafira, su mujer, vendieron una propiedad, pero se quedaron con la parte del precio, se quedaron con una parte, sabiéndolo también su mujer, o sea, siendo cómplice su mujer, obvio, y trayendo la otra parte, la puso a los pies de los apóstoles, como diciendo, acá está todo el dinero de lo que vendí mi propiedad, es todo, me salió $20,000, cuando en realidad me salió 50 tal vez, me salió 20 y esto es lo que salió. Pero Pedro dijo, Ananías, ¿por qué ha llenado Satanás tu corazón para mentir al Espíritu Santo y quedarte con parte del precio del terreno? Mientras estaba sin venderse, ¿no te pertenecía? Y después de vendida, ¿no estaba bajo tu poder? ¿Por qué concebiste este asunto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. ¿Qué pasó inmediatamente? Murió. Entonces, cuidado con vender una propiedad y hacer cosas raras con el dinero. Y después vino su esposa y ¿qué pasó? Hizo lo mismo. ¿Qué pasó con mi esposa? ¡Pum! Ahora, en ningún otro lado de la Biblia se nos manda a hacer una cosa así. Y realmente cuando pasó todo esto, fue algo que salió de la comunión que había entre ellos. Ese es el punto. Pero la clave en esto también está en versículo 45, al final del 45, dice, ¿por qué lo hacían? Según la necesidad de cada uno. Si no estuviera esta cláusula al final, realmente no entenderíamos por qué empezaron a vender sus propiedades y hacer todas estas cosas raras. Vamos a ver esto. Vendían todas sus propiedades y sus bienes y los compartían con todos. ¿Vendían sus propiedades o las compartían? Yo cuando miraba este pasaje hace tiempo, antes de estudiar esto, yo solía pensar que ellos como que regalaban sus propiedades, como que se los dieron a otros hermanos. Mirá, yo tengo mi casa, pero te la doy, toda tuya, es tu casa ahora, ¿no? Tal vez tenías ese pensamiento, bueno, es un poco más complejo que eso. Vamos a Hechos 4, me gusta hacerlo saltar así, no es tan temprano, pero está bueno agilizar la mente. Hechos 4, versículos 34 y 35, nos arroja un poco más de luz a esta situación. Dice así, no había pues ningún necesitado entre ellos, porque todos los que poseían tierras o casas las vendían, traían el precio de lo vendido y lo depositaban a los pies ¿de quién? De los apóstoles. Pongan un punto ahí. Y se distribuía, ¿quién distribuía? Los apóstoles, a cada uno según su necesidad. Vendían sus propiedades, que tal vez tenían de más o tal vez tenían muchas propiedades,
no se quedaban sin casa, sería ese, o sea, si yo tengo una casa y vendo mi casa y doy mi casa, ¿quién es el que tiene necesidad ahora? Lógico, entonces no tendría mucho sentido que vendían y hacían todo así al tuntún, ¿no? Ellos vendían las propiedades que tal vez tenían en otro lado, traían todo ese dinero, lo metían en un fondo común que lo administraban los apóstoles, y entonces los apóstoles se fijaban quiénes tenían necesidad y lo daban a la iglesia. Hoy pasa algo muy similar. Han habido muchísimos casos en donde los hermanos han tenido, yo me acuerdo, no hace mucho tiempo, no sabemos quién es, gracias a Dios no sabemos quién es, pero un hermano recibió por cualquier razón $6,000 y vino y lo puso en la ofrenda y dijo, acá está. Y ese dinero se usó para cosas que eran necesarias en nuestra iglesia. Y vos decís, $6,000, yo me hubiera quedado con $6,000. Pero este hermano tuvo en su corazón darlo a la iglesia y la iglesia lo administró. Y fue algo excelente. Se usó para algo que es espectacular. Y hasta el día de hoy seguimos con eso. Pero ellos se fijaban quién entendían necesidad y ellos manejaban en ese fondo. No quiero que vean que no fue algo así deliberado, no fue algo desordenado o impulsivo por la emoción, fue algo bien administrado. Entonces, fue un acto de amor por la clase de comunión. Quiero que vayan a Hechos 6 y veamos un punto más ahí, cómo usaban ese dinero. En Hechos 6, que nos dice algo muy similar, Hechos 6, 1 dice: por aquellos días, al multiplicarse el número de los discípulos, o sea, había más de 3,000, había muchos más, surgió una queja de parte de los judíos helenistas en contra de los judíos nativos, porque sus viudas eran desatendidas. ¿En qué cosa? En la distribución diaria de los alimentos. ¿Cuál era la necesidad en ese momento? Comida. La comida. Y esta fue una tarea que lo hacían los apóstoles. Hasta ese momento lo hacían los apóstoles, pero había tanta gente que ¿qué hicieron? ¿Qué hicieron en Hechos 6? ¿Alguien se acuerda? Sin leer demasiado. Nombraron a diáconos. Entonces se empezó a gestar más el estilo de una iglesia hasta el día de hoy. Había tanta gente que ya distribuir esta comida, distribuir este dinero ya tenía que ser manejado por otras personas más que los apóstoles. Porque era mucho. Preparar comida, no sé si te pasa, pero preparar comida lleva tiempo, ¿no? No es algo que... No había McDonald's, no había nada de eso. Y si te gusta McDonald's, bueno, a mí no me gusta. Pero los apóstoles tenían algo más importante que era enseñar. Entonces, por eso eligen a los diáconos. Pero todo esto nos muestra que hicieron esto principalmente por la necesidad de otros. No fue emoción, no fue vender y hacer cosas para el Señor, así, hagamos para el Señor. Fue porque tenían comunión, se conocieron, dijeron, che, pero ustedes no tienen comida. Pará, yo tengo una propiedad que no estoy usando. Lo voy a vender y los apóstoles van a saber cómo distribuir esto. Seguro vos no sos el único que le falta comida. Déjame que voy con el apóstol. Entonces iban, apóstol, mire, hay gente con necesidad. Sí, ya sé, decía Pedro. Pero no tengo dinero. Bueno, acá está todo, vendí una propiedad, acá está todo el dinero. Entonces los apóstoles dijeron, bueno, con este dinero hacemos. Entonces fueron y compraron. Fue una cosa bien administrada. No fue tampoco una situación de 1 a 1, aunque también podés hacer eso, no pasa nada con eso, sino que lo pasaron por la autoridad eclesiástica primero. Esto ocurría dentro de la misma iglesia. Ahora, otra vez, nadie te está mandando a que vendas tu propiedad. No es eso, no es el punto. El punto es que veas la necesidad de tus hermanos y digas, ¿cómo puedo contribuir para que mis hermanos no pasen necesidad? Tal vez sean la misma ofrenda,
Tal vez hables con el pastor y les digas, mirá, tengo esto, quiero saber cómo administrarlo, este hermano está en necesidad, ¿qué podemos hacer? ¿Yo te puedo ayudar con algo? Acá está. En nuestra iglesia nosotros tenemos, no sé si acá lo tienen, nosotros tenemos el fondo de benevolencia, se llama. Benevolencia, el propósito, es ayudar a los que están necesitados. Y lo administran los diáconos, los pastores. Ahora, ¿de dónde viene el dinero para benevolencia? De los mismos hermanos, lógico. Tal vez alguien vende una casa para ayudar a otro, eso está excelente. Pero no importa si vendiste una casa, si trabajaste toda la semana, si recibiste una herencia, si ganaste la lotería, lo que sea. No te invito a que juegues a la lotería, pero si recibiste mucho dinero y decís, lo dono a la iglesia, eso es un acto de amor. Ellos hicieron esto así tal cual por la comunión que tenían. Impresionante. El principio que sacamos es este. Por la comunión que vos tenés con tus hermanos, vos te vas a enterar de las necesidades y vas a actuar, vas a hacer algo. Gálatas 6:10 nos dice, así que entonces hagamos bien a todos según tengamos oportunidad, especialmente a los de la familia de la fe. 2 Corintios 9:7 dice, cada uno dé como propuso en su corazón, no de mala gana ni por obligación, porque Dios ama al que da con alegría. La idea es que interactúas con tus hermanos, te interesás por sus necesidades y te movés hacia esa necesidad. A ver, otra vez, esto fue lógico para ellos, fue algo inmediato. Lo hicieron inmediatamente. ¿Cómo estás, hermano, interactuando con tus hermanos? ¿Te interesa saber sus necesidades y ver cómo poder suplir eso como iglesia? Decir, ¿qué podemos hacer? Este hermano está pasando por necesidad. Como iglesia, ¿qué podemos hacer? ¿Qué puedo hacer yo? ¿Qué tengo yo en mi poder para poder ayudar a mi hermano? Ahora, un punto más acá. Vender una casa en este momento era casi como vender una casa al día de hoy. No era una situación que venía, te vendo mi casa, pum, listo. Transacción, listo. Había papeleo, entre comillas, había cosas que tenían que pasar, no era algo simple, pero no importó. Ellos dijeron, vamos a hacerlo. Hermano, cuando venís a reunirte con tus hermanos, la comunión se trata de escuchar a tu hermano, de preguntar. Hacemos la pregunta, ¿no? ¿Cómo te va en el trabajo? ¿Cómo estás con el laburo? Buscá la forma de resolverlo. Eso es amor. Esa es la segunda lección que tomamos de los hermanos de la primera iglesia. La tercera lección, ya redondeando, es que la comunión fue permanente. Fue permanente todo esto. Ya lo dije muchas veces, se dedicaban continuamente. Versículo 46 dice, día tras día continuaban unánimes en el templo y partiendo el pan en los hogares. Comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y hallando favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día al número de ellos los que iban siendo salvos. Día tras día, día a día, día y otro día y otro día. No fue una emoción del momento. Probablemente hayan pasado algunos años, no se sabe con certeza. ¿Recuerdan capítulo 4, capítulo 6? Ellos siguieron haciendo eso mismo. Seguían vendiendo, seguían haciendo, supliendo para las necesidades de otros. Continuaban unánimes. Es lo mismo que se dice antes. Se dedicaban continuamente, la misma palabra. Se dedicaban continuamente. Fíjense en qué continuaron, en el templo. Continuaron reuniéndose en el lugar a donde iban los apóstoles, aprendiendo de los apóstoles. Hechos 5:42 dice, y todos los días en el templo y por todas las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Esto hablando de los apóstoles. Hechos 27, ya mucho tiempo después. El primer día de la semana, reunidos los discípulos para
partir el pan, Pablo les predicaba estando dispuesto a partir al día siguiente. Bueno, y alargó el discurso hasta la medianoche. Eso, recuerdan qué pasó después. Otra vez es el ABC de una iglesia. Partían el pan, había enseñanza. Nosotros seguimos haciendo exactamente lo mismo. Viene el predicador adelante, predica, enseña, y nosotros partimos el pan, ¿no? Comemos, oramos, alargamos el discurso hasta la medianoche, ¿no? Hacemos lo mismo. Partiendo el pan, dice nuestro pasaje en capítulo 2, partiendo el pan en los hogares, comían juntos, con alegría y sencillez de corazón. Me encanta esa frase, porque era tan simple. Comían juntos. ¿A quién no le da alegría comer? A mí mucho no me gusta comer solo. A veces lo hago cuando tengo que hacerlo, pero ¿no es más lindo cuando nos juntamos como familia y comemos? Cuando ustedes hacen acá las comidas, que no me invitan, hacen las comidas y se juntan todos. ¿No es lindo eso? Claro que sí, era sencillos, de corazón, juntos. Es digno de un creyente, dirían. Como el carcelero, fíjense el carcelero en capítulo 16, 33, dice, el carcelero que, recuerdan, él se iba a matar porque se abrieron todas las cárceles y dijo, no, me van a matar, se fueron todos los presos. El carcelero los tomó, dice a Pablo, en aquella misma hora de la noche y les lavó las heridas y enseguida fue bautizado con todos los suyos, después de haber creído en Cristo, llevándolos a su hogar, les dio de comer y se regocijó grandemente por haber creído en Dios con todos los suyos. Y esto viene de antaño, la comida. Deuteronomio 12, 7, allí también ustedes y sus familias comerán en presencia del Señor su Dios y se alegrarán en todas sus empresas en las cuales el Señor su Dios los ha bendecido. Era algo sencillo. Por la comida estaban alegres, sencillos, sin disturbios, sin rencores, sin diferencias. Recuerden que estamos de muchos lados, de muchas regiones. Y como acá, si hay rivalidad entre Argentina y algún país limítrofe, imagínense cómo habrá sido en ese momento con otros idiomas también, ¿no? Pero ellos, por la comunión que tenían en Cristo, estaban alegres, sencillos, sinceros, sin diferencias. Yo no sé ustedes, pero cuando yo estoy en una mesa comiendo con personas que no son creyentes, yo no siento ese mismo gozo. Yo no tengo esa misma alegría. Lo tenemos que hacer a veces por distintas situaciones. Te sentás a comer con gente que no es creyente. Y yo no lo disfruto mucho. Hablamos de política y cosas que a mí no me interesan. Pero cuando me siento con un hermano de la iglesia a comer es una alegría tremenda. Podemos estar toda la tarde. No sé si te ha pasado. Podemos estar todo el día y decir, uy, mirá qué hora es, tenemos que ir a la iglesia. Parece algo tan básico, tan simple el tema de la comida, pero es algo tremendamente bíblico. Comer, reunirnos a comer, es una forma hermosa en que Dios nos dio para que tengamos comunión entre nosotros. Ahí es donde nos conocemos. Nos contamos todo. Después se hace la sobremesa, ¿no? Que en otros países no se hace. Y acá eso es excelente. Eso es lo que Dios quiere. Tomamos un cafecito para seguir charlando de nuestras cosas. Esa es la clase de comunión que Dios quiere que practiquemos, como ellos lo hacían. Porque fíjense, versículo 47, al final, el Señor añadía cada día el número de ellos. Todo esto trajo resultados tremendos que confirman que esto es lo que Dios quiere. Versículo 47 dice, alababan a Dios. Tal vez eso quiera decir que cantaban, tal vez, pero alababan a Dios, glorificaban a Dios por
el tan lindo tiempo que tenían, por todo lo que había hecho por ellos. 47 otra vez dice, y hallando favor con todo el pueblo. El pueblo los quería, no estaban estorbando. Más se añadían por esta situación, y el Señor añadía, el Señor complacido continuaba añadiendo más gente a este grupo. Cuando una iglesia no está creciendo, es que tal vez hay un punto en la comunión que no está funcionando como Dios quiere. Entonces, ¿qué fue lo primero que hicieron? Se juntaron, tuvieron comunión, seguían un criterio, seguían una estructura bien definida, se interesaron por las necesidades de otros, permanecieron constantemente dedicados a esto. Y sí, tuvieron actos tremendos de amor. Y el Señor los bendijo grandemente. Todo fue para la gloria de Dios. Pero en resumen, el Señor quiere que tengamos comunión, pero siguiendo un criterio, siguiendo una forma. Dios quiere que esto produzca actos de amor. Y haciendo así, disfrutemos de sus resultados. Entonces, ¿cómo vas a tener comunión con tus hermanos? ¿Es a tu manera o es a la manera de Dios? ¿Disfrutás de la comunión con tus hermanos o tal vez preferís tener más comunión con otro tipo de gente que no conoce al Señor? ¿Te interesan tus hermanos? ¿Te interesa saber sus necesidades? El Señor quiere que nosotros disfrutemos de esta hermosa comunión que tenemos gracias a Cristo, a lo que Cristo hizo en la cruz, que nadie más puede tener así como lo tenemos nosotros. Hermano, seguimos esta misma estructura porque es lo que el Señor nos dice que ellos hicieron al principio. Nosotros continuamos teniendo la misma clase de comunión y el Señor va a añadir cada día al número de los que estamos acá. Y así lo está haciendo, gracias a Dios. Que sigamos teniendo la misma clase de comunión. Vamos a orar. Padre, te doy gracias porque si Cristo no hubiera muerto y resucitado, nosotros no podríamos estar acá, no podríamos tener este tipo de comunión, porque el mundo no conoce esta clase de comunión. Te doy gracias porque los primeros hermanos de la primera iglesia sentaron las bases para lo que nosotros hacemos hasta aún el día de hoy. Te doy gracias que tú estás complacido con lo que hacemos, Señor. Pido, Señor, que sigas añadiendo a los que van a ser parte de esta iglesia, Padre. Te pido, Señor, que tú obres en nuestros corazones, que tu palabra, Señor, lleve fruto y podamos, Señor, tener esa comunión que tú quieres que tengamos. Te doy gracias por el tiempo en tu palabra y te pido, Señor, que nos uses en esta semana. Pido en el nombre de tu Hijo Cristo. Amén.